Hola a todos y todas. En esta sección vamos a hablar de la estructura terciaria y además vamos a describir dos conceptos importantes que son los motivos y dominios. Ahora, como objetivos de aprendizaje de esta clase, vamos a conocer, ¿cierto?, los conceptos de motivo y dominio y vamos a conocer algunas características que van a determinar la estructura terciaria. Partamos por definir qué es un motivo proteico. Un motivo proteico es un patrón de plegamiento que se forma por la combinación de estructuras secundarias. Estos motivos son característicos y van a aparecer en en varias proteínas y van a estar asociados a el desarrollo de funciones similares. Un motivo súper conocido es el hélice vuelta hélice, que es lo que se ve acá, ¿cierto? Una hélice, una vuelta o giro y otra hélice. Y está presente en muchas proteínas que tienen como característica unir ADN. Por otra parte, un dominio proteico es una región de la cadena polipeptídica que puede plegarse de manera estable e independiente. La asociación de estos dominios van a generar la estructura terciaria. Estos dominios generalmente son de 30 a 400 aminoácidos y nosotros en realidad hablamos de dominios estructurales, como su nombre lo indica, que van a ser dominios que van a estar aportando la parte estructural de la proteína, o dominios funcionales, por ejemplo, que van a estar asociados a la función de la proteína. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos una proteína que es la piruvatoquinasa. Esta proteína está formada por 4 dominios, por ejemplo, como lo podemos ver aquí, coloreados en distintos colores. ¿Y cuál es la característica de estos dominios? Que si nosotros separáramos estos dominios, ¿cierto? Cortáramos la cadena polipeptídica para separar estos 4 dominios, cada uno de ellos, como la definición de dominio lo indica, podría plegarse de manera, ¿cierto? Se va a plegar, va a seguir plegado, porque puede plegarse de manera independiente y este va a ser estable. En el fondo, su estructura no depende del contexto global de la proteína. Así, cierto, si habláramos de dominios tanto estructurales como funcionales, podríamos identificar dominios, por ejemplo, que van a unir sustratos, o sea, van a ser dominios asociados directamente a la función, dominios hidrofóbicos de membrana, por ejemplo, que van a estar asociados a la fijación de la membrana, entonces va a ser algo más estructural, y dominios reguladores, por ejemplo, que van a estar regulando, ¿cierto?, la función de la proteína. La estructura terciaria de una proteína corresponde al plegamiento tridimensional que va a adoptar la proteína. Esto también corresponde a la conformación biológica activa de la proteína. O sea, en el fondo la proteína cumpliendo su función. Entonces, funcionalmente activa. Esta estructura terciaria también va a describir el plegamiento de todos los elementos, ¿cierto?, de estructura secundaria que pueda tener la proteína. También como la posición de cada aminoácido en el espacio. La estructura terciaria se va a estabilizar tanto por interacciones covalentes como no covalentes, que ya lo vamos a ver un poco más adelante en esta presentación. El plegamiento de las proteínas y por ende la formación de la estructura terciaria está dirigida por la naturaleza de las cadenas laterales de los aminoácidos que están formando la proteína. Vamos a tener cadenas laterales hidrofóbicas, o sea, aminoácidos que son apolares, que van a dirigir el plegamiento de la proteína con el fin de internalizarse en la proteína para así evitar el contacto con el agua. De esta manera, lo que hacen estos aminoácidos o cadenas laterales, ¿cierto?, de aminoácidos hidrofóbicos es acumularse o concentrarse en el centro de la proteína para formar lo que nosotros conocemos como el núcleo hidrofóbico. Al mismo tiempo vamos a tener cadenas laterales de aminoácidos que son hidrofílicos, polares, ¿cierto?, o cargados, que van a extenderse en el exterior de la proteína para así tomar contacto con el medio acuoso. De esta manera, en general, vamos a tener cadenas laterales hidrofóbicas que van a estar en el interior de la proteína formando el núcleo hidrofóbico, y vamos a tener cadenas laterales polares o cargadas que van a estar en la superficie de la proteína. Acá lo que vemos es un modelo espacial estructural de la mioglobina, que es la proteína que transporta y almacena el oxígeno en el músculo.
Acá vemos un modelo espacial. Si nosotros cortamos por la mitad este modelo para poder ver cómo se disponen los aminoácidos en el interior de la proteína, obtenemos lo que vemos acá en B, donde podemos ver que los aminoácidos en amarillo corresponden a aminoácidos hidrofóbicos. Y como ustedes pueden ver, ellos están dispuestos en el interior de la proteína, formando, como yo les contaba, lo que conocemos como núcleo hidrofóbico. Por otra parte, ¿cierto? Tenemos los aminoácidos cargados o polares que van a estar en azul y que están en el exterior, dispuestos en el exterior de la proteína. Como ya les había mencionado en algunas de las clases anteriores, ¿cierto? Las proteínas que atraviesan membranas son particulares. Y en el caso de su plegamiento, claramente son particulares también. Proteínas que atraviesan membranas son tales como aquellas que forman poros, ¿cierto? Y al formar poros van a tener que transportar moléculas del medio, como por ejemplo moléculas de agua. Entonces, en este caso, nosotros no podemos, ¿cierto?, tener un núcleo hidrofóbico, ¿cierto?, en el centro de nuestra proteína. Aquí en realidad la disposición de los aminoácidos es de manera inversa. Vamos a tener que en el centro de la proteína vamos a encontrar aminoácidos cargados o polares, ¿cierto? En este caso los azules, que van a rodear este canal. Y en el exterior vamos a encontrar en su mayoría aminoácidos hidrofóbicos, ¿cierto?, que van a estabilizar la estructura de la proteína y su inserción, ¿cierto?, en la membrana. Entonces, en el caso de las proteínas de membrana, vamos a tener una distribución de aminoácidos completamente inversa. Antes de hablar de la interacción, las interacciones que van a estabilizar la estructura terciaria, quisiera recordar un poco cuáles son los aminoácidos que tienen una importancia tanto para la conformación estructural de las proteínas como para su función. Partamos con la glicina, ¿cierto?, que es el aminoácido con cadena lateral más pequeña y que va a conferir, como ya habíamos conversado, flexibilidad a la cadena polipeptídica. La cisteína, por su parte, ya sabemos, ¿cierto?, que es capaz de formar puentes disulfuro y por ende va a aportar con interacciones de tipo covalente. A la vez, el sitio de unión para iones metálicos, tales como el zinc y el cobre, entonces va a ser importante para la función de la proteína. Puede estar presente en sitios activos, ¿cierto?, de ciertas proteínas. Por su parte, la histidina, debido a su anillo imidazol, ¿cierto?, es capaz de realizar intercambio de protones a pH fisiológico y por ende también va a ser importante para la función de las proteínas. A la vez también es un sitio de unión para átomos tales como el zinc, el cobre y también el fierro. La prolina, por su parte, ya lo habíamos conversado, por su estructura, este aminoácido va a introducir interrupciones en las hélices alfa. Estos quiebres que yo les conversaba la clase pasada. Y por otro lado, los aminoácidos tales como la serina, la tirosina y la treonina son sitios de fosforilación. Y esto es importante a nivel funcional, porque las fosforilaciones van a modificar la actividad de las proteínas. Producen cambios conformacionales en las proteínas que activan o desactivan, ¿cierto?, su función. Hablemos de las interacciones que estabilizan la estructura terciaria y también la estructura cuaternaria que vamos a ver en la próxima clase. Dentro de estas interacciones encontramos dos tipos, tanto las interacciones covalentes como las interacciones no covalentes. Dentro de las interacciones covalentes encontramos los puentes disulfuro, que son aquellos establecidos entre residuos de cisteína. Este tipo de interacciones son interacciones permanentes. Como son enlaces covalentes, ¿cierto?, van a ser también interacciones muy fuertes que no van a variar con las condiciones del medio, como por ejemplo el pH. Por otra parte, encontramos las interacciones no covalentes, que estas se definen como interacciones transientes. Estas van a ser afectadas por las condiciones del medio donde esté la proteína, como por ejemplo el pH. Así podemos encontrar diferentes tipos de estas interacciones, tales como los puentes salinos, ¿cierto?, que se van a establecer entre residuos con cargas opuestas, como por ejemplo residuos ácidos con residuos básicos, ¿cierto?, que van a estar cargados de manera tanto positiva como negativa.
Es importante señalar que este tipo de interacciones son afectadas por el pH porque va a depender directamente de este si las cadenas laterales, ¿cierto?, van a estar ionizadas. Otro tipo de interacciones son los puentes de hidrógeno, ¿cierto?, que se establecen entre el hidrógeno de un átomo electronegativo y un par de electrones no enlazados de otro átomo electronegativo. Ahora, ¿qué tipo de residuos, cierto, van a estar formando este tipo de interacciones? Van a ser, por ejemplo, residuos cargados, ¿cierto? O residuos que son polares. Otro tipo de interacciones son las interacciones de Van der Waals. Estas interacciones, ¿cierto?, son interacciones súper débiles, como ustedes ya deben saber. Sin embargo, en las proteínas, la cantidad de este tipo de interacciones es muy alta, son masivas, es numeroso. ¿Qué quiere decir, cierto? De que en el total, o sea, en el individual vamos a tener que este tipo de interacción es muy débil, pero como tenemos muchas, termina siendo bastante fuerte, ¿cierto?, la estabilización que genera estas interacciones de Van der Waals. Ahora estas se van a producir, ¿cierto?, entre grupos no cargados. Y por último vamos a tener las interacciones de tipo hidrofóbica, ¿cierto?, que se establecen entre residuos hidrofóbicos y que van a estar mayormente en estos núcleos hidrofóbicos, ¿cierto?, en el centro de la proteína, como yo les contaba anteriormente. Por último, contarles un poco de la composición de la estructura terciaria en términos de estructura secundaria. Básicamente, y como les contaba en la clase pasada, las proteínas van a estar formadas por diferentes tipos de estructura secundaria y esto en realidad va a variar de proteína en proteína y va a tener que ver, ¿cierto?, con su función. Vamos a pasar de proteínas, ¿cierto?, como estas que están acá. En esta diapositiva, de hecho, tenemos modelos estructurales, ¿cierto?, de diferentes proteínas. Vamos a tener proteínas, ¿cierto?, que van a estar formadas predominantemente por estructura secundaria de tipo alfa hélice, ¿cierto?, como vemos acá. Otras que van a tener el contrario, ¿cierto?, que es predominantemente estructuras de tipo beta, hoja beta o beta plegada. Y también vamos a tener proteínas que van a tener una mezcla de ambas, ¿cierto?, como vemos en esto. Entonces eso va a depender, la composición en términos de estructura secundaria de la proteína, va a depender mucho, ¿cierto?, de ella de manera intrínseca y también le va a dar características, ¿cierto?, funcionales particulares a estas proteínas. Bueno, alumnos, hemos llegado al final de la clase y para terminar quisiera mostrarles este mapa conceptual que hice para ustedes para poder resumir un poco la materia que vimos en esta clase. La estructura terciaria entonces va a estar formada por motivos que son patrones de plegamiento determinados, ¿cierto?, y dominios que van a ser regiones que se van a plegar de manera independiente y estable. Dentro de los dominios vamos a encontrar dominios funcionales, ¿cierto?, que van a estar asociados a la función de la proteína, o estructurales que le van a estar dando cierta estructura a la proteína. Como características generales, ¿cierto?, la estructura terciaria es la conformación tridimensional y esta es la conformación biológicamente activa, ¿cierto? Es cuando la proteína tiene función, está plegada completamente de tal manera que puede ejercer su función. En términos de disposición de residuos, vamos a encontrar que los residuos hidrofóbicos van a estar al interior formando estos núcleos hidrofóbicos, ¿cierto? Y los residuos polares van a estar al exterior interaccionando con el medio acuoso, ¿cierto? Y esta es y hay una excepción, ¿cierto?, que son las proteínas de membrana que tienen la disposición de residuos inversa. Por último, ¿cierto?, la estabilización de la estructura terciaria se lleva a cabo por diferentes interacciones. Dentro de esas tenemos interacciones covalentes como los puentes disulfuro, o tenemos también tenemos interacciones de tipo transiente, ¿cierto?, como los puentes salinos, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Por último, quisieras describir en la tarea de esta clase
va a ser revisar las infografías de dominios y motivos que les dejé en las páginas siguientes, revisar también la de interacciones y por último les voy a dejar un video de repaso de estructura terciaria que encontré súper interesante. Aquello que ustedes no hayan entendido en esta clase de seguro les va a quedar claro con este video. Bueno chicos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.